Buenas a todos, mi nombre es David Steven León Saldúa y les vengo a presentar el día de hoy acerca del movimiento parabólico. Empezamos con la definición de qué es una parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Como elementos de la parábola tenemos el foco, que es un punto fijo llamado F, la directriz, que es la recta fija llamada D. El parámetro es la distancia del foco a la directriz, se designa por la letra P. El eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El vértice, que es el punto de intersección de la parábola con su eje. Y el radio del vector, que es un segmento que une un punto cualquiera de la parábola con el foco. Con esto, procedemos a conocer de qué se trata el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria a una parábola. El movimiento parabólico se puede analizar con la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria es la proyección del eje de las X, el eje que va paralelo al suelo. Describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o a caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Las características. En el eje X, como lo dice, se rige dentro del movimiento rectilíneo uniforme y se caracteriza por tener una velocidad constante. En cambio, en el eje Y, como se rige dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se caracteriza por tener una aceleración constante, la cual se le llama gravedad. También este movimiento se caracteriza porque en el punto más alto, la altura máxima, no existe velocidad en Y. Como ecuaciones del movimiento parabólico tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X, la cual son x igual a x sub 0 más velocidad en x por el tiempo. Entonces acá x sub 0 es x inicial, que es la posición inicial, y x es la posición en el intervalo de t. Y como la velocidad en x es constante, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y son velocidad en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y, más la aceleración en Y por el tiempo. Y la posición de Y es igual a la posición inicial de Y, más la velocidad inicial de Y por el tiempo, más un medio de la aceleración de Y por el tiempo al cuadrado. Acá como la aceleración la estamos tomando en la gravedad, la aceleración puede ser g. También como ecuaciones tenemos la de posición en el eje horizontal, que es igual a x, que es la posición, igual a la velocidad en x por el tiempo, que esto puede ser también igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y en el eje vertical, la ecuación es la posición en y, que es igual a la altura, más la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que esto puede ser igual también a la altura más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos el 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como velocidad también tenemos en el eje horizontal que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que esto también es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y en el eje vertical tenemos que la velocidad de y es la velocidad inicial de y menos la gravedad por el tiempo, que esto también puede ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y en aceleración tenemos en el eje horizontal que la aceleración vale 0, ya que el movimiento es rectilíneo uniformemente. Y en el eje vertical la aceleración es la gravedad negativa. Otros conceptos que se pueden tomar en este movimiento es la altura máxima, que este valor se alcanza cuando la velocidad en el eje Y vale 0. Y también se puede tomar el tiempo de vuelo,
que se calcula igualando a cero la componente vertical de la posición. También se puede tomar el alcance, que se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta el suelo, y el ángulo de trayectoria. En un determinado punto coincide con el ángulo que el vector de velocidad forma con la horizontal en ese punto. Vamos a mirar la demostración de la ecuación de posición en el movimiento parabólico. Con esto tenemos que la posición la vamos a tomar como r, y r va a ser nuestra x. Entonces acá tenemos que la velocidad inicial es velocidad inicial igual a velocidad inicial en el eje x, que es la horizontal, y la velocidad inicial en el eje y, que es la vertical. Tenemos acá una suma de vectores que nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en el eje x, partiendo por y, más la velocidad inicial en el eje y, partiendo por j. Acá tenemos los componentes. Entonces, la velocidad inicial en x nos dice que la velocidad inicial por el coseno de teta. Y acá nos dice que la velocidad en el eje y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. La velocidad inicial en el eje x se constituye por el movimiento rectilíneo uniforme. Esto nos dice que la velocidad inicial es constante. Con esto podemos pasar a la aceleración. La aceleración es igual a 0, que en el eje x no se toma la aceleración por ser un movimiento rectilíneo uniforme, menos la gravedad, que ahí es el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, con esto logramos obtener que la aceleración es igual a menos la gravedad en j. Entonces, acá podemos lograr que con la derivada a es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, igualamos acá y que dice la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad en j. Con esto logramos obtener integrando una ecuación. Entonces integramos en lado y lado y esto nos da la integral con respecto a b sub 0 y b de la integral de b es igual con respecto a la integral de t sub 0 en t de menos g derivada de t. Acá menos g sale como constante y podemos sacarla y derivar t. Entonces lo que da es la resta de velocidad menos velocidad inicial igual a menos g por la resta de tiempo menos tiempo inicial con la j. Esto agrupado sería igual a b, que es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el delta del tiempo por j. Con esto podemos organizar bien la ecuación. Entonces, acá tenemos b es igual a b sub 0 de x, el componente y, más la velocidad inicial en y con el componente j, menos la gravedad por el delta del tiempo por j. Como ahí tenemos dos j, acá y acá, podemos sacarlo y entonces la velocidad es igual a la velocidad inicial con respecto al componente y, más la velocidad inicial en y menos la gravedad por la delta del tiempo con respecto a la componente en j. Con esto logramos obtener otra derivada, que es la derivada de velocidad, que es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto despejándose queda así. La derivada de posición con respecto al tiempo es igual a velocidad inicial en x de la componente en y, más velocidad inicial en y, menos la gravedad por el delta del tiempo en la componente en j. Con esto volvemos a integrar en ambos lados y esto nos da la integral de con respecto a r entre r y r sub 0, que esto es igual a la integral con respecto a t entre t sub 0 de la velocidad inicial en x con la componente en y más velocidad inicial en y menos la gravedad por el delta de t en componente j. Con esto tenemos el delta de r, que es igual a la velocidad inicial en x por el delta del t con respecto a la componente y.
más la velocidad inicial en y por el delta de t menos la gravedad por el delta de t al cuadrado sobre 2 con respecto a la componente j. Agrupando estos términos, logramos obtener que la posición en R inicial es igual a la posición inicial en I más la posición inicial en J. Y esto nos permite conocer que la posición R es igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el delta del tiempo. Todo esto con respecto a la componente en I. Más la velocidad inicial por el delta del tiempo menos un medio de la gravedad por el delta del tiempo al cuadrado. Todo esto en la componente de J. Entonces acá podemos reemplazar los que teníamos anteriormente, las cuales eran estas ecuaciones mediante componentes, que es b sub 0 en x y b sub 0 en y. Después de reemplazar en esas ecuaciones, nos quedan dos ecuaciones, las cuales son x igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el delta del tiempo. Y la otra es y igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el delta de t menos un medio la gravedad por el delta del tiempo al cuadrado. Después de esto despejamos delta de t para sustituir. Esto es igual a delta de t igual a x menos x sub 0 sobre velocidad inicial por coseno del ángulo, que es igual a delta de x sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esto lo podemos reemplazar en la ecuación, que es igual a y sub 0 más velocidad inicial por seno del ángulo por lo que es delta de t, que delta t es delta de x sobre velocidad inicial por coseno del ángulo, menos un medio de la gravedad por el delta de t, que es delta de x sobre velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Después de esto organizamos y esto nos da la ecuación de la trayectoria, que es igual a y sub 0 más tangente del ángulo por el delta de x menos la gravedad por el delta de x al cuadrado sobre 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado. Bueno, este es un ejemplo de una parábola asimétrica, la cual se caracteriza del movimiento parabólico. Un bateador golpea la pelota a cierta distancia sobre el suelo, con una velocidad de 12 metros sobre segundos a 50 grados sobre la horizontal. La pelota toca el suelo 2 segundos después. Y nos preguntan, ¿cuáles son los componentes de la velocidad de la pelota en el instante que toca el suelo? ¿A qué distancia horizontal llega la pelota? ¿Y a qué altura sobre el suelo se bateó? Entonces, esto nos permite concentrarnos en una gráfica. La gráfica se arma de manera parabólica, que es en un plano cartesiano de y igual a metros y x también igual a metros. Entonces, tenemos la altura h, que es la altura donde se batió la pelota, y ahí empieza el movimiento parabólico. Se batió la pelota en el tiempo igual a 0 y tocó la pelota al suelo en el tiempo igual a 2. Entonces ahí nos muestran respectivamente el desplazamiento de la pelota con respecto en y en x. Entonces acá nos dan, cuando el tiempo es igual a 0, nos dan el ángulo en 50 grados con respecto al horizontal y nos dan la velocidad inicial, que es 12 metros sobre segundo. Acá tenemos que cuando el tiempo es igual a 2 segundos, que ya es la final de cuando toca el suelo, tenemos un x máximo, que es la distancia horizontal que llega a la pelota. Y acá tenemos un vector, que lo podemos llamar velocidad final. Conociendo estos datos, obtenemos que la ecuación y igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más y sub 0. Entonces acá reemplazamos los valores que tenemos para lograr obtener nuestra primera función,
que es y igual a menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más 9,19 metros sobre segundo por el tiempo, más h. H es también nuestra incógnita, no sabemos qué es h, al igual que con el tiempo. Utilizando otra ecuación para hallar la velocidad con respecto a y, logramos obtener que la ecuación es v velocidad en y es igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Con esto logramos obtener la segunda ecuación, operando que es velocidad inicial, velocidad en y, es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo más 9,19 metros sobre segundo. Esta es nuestra segunda ecuación a utilizar. Con esto también podemos utilizar otra ecuación con respecto a x, para hallar x. Entonces acá nos dicen que x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, más x sub 0. Entonces acá reemplazamos y operamos, y esto nos da x es igual a 7,74 metros sobre segundo por tiempo. Con esto logramos obtener de que la velocidad en x, al ser constante, entonces se basa en velocidad inicial por el coseno del ángulo, que esto es igual a 12 metros sobre segundo por el coseno de 50 grados, que esto es 7,71 metros sobre segundo. Esa es nuestra velocidad constante con respecto a x. Acá después nos muestran que nos piden hallar h, que es la altura desde donde se batió la pelota. Esto en el tiempo, que es igual a 2 segundos, ya en cuando la pelota tocó el suelo. Acá reemplazamos que cuando la pelota tocó el suelo, el cero es que el suelo ya es cero con respecto a y. Entonces acá es 0 igual a menos 4,9 por 2 al cuadrado más 9,19 por 2 más h. Con esto logramos obtener despejar h, y h nos da h igual a 1,22 metros. Acá entonces nos piden la distancia máxima en el eje horizontal, y acá la distancia máxima en el eje horizontal, como tenemos con la ecuación anterior, nos podemos mirar que es 7,71 por 2, que eso da 15,42 metros. Después logramos obtener las componentes en los ejes cuando tomamos la velocidad final. Entonces, la velocidad final en el eje X ya sabemos constante, entonces es 7,71 metros sobre segundo. Pero la velocidad final en el eje Y no la sabemos aún, entonces hay que recurrir a la fórmula. La velocidad final en el eje Y, al ser el tiempo igual a 2, entonces tenemos menos 9,8 por 2 más 9,19. Esto nos da la velocidad final, que es menos 10,41 metros sobre segundo. Y para hallar las componentes se hace con la suma de vectores. Entonces, velocidad final es igual a velocidad final con respecto a x y más velocidad final con respecto a y. Entonces esto nos da velocidad final igual a 7,71 metros sobre segundo con respecto a la componente en y, más menos 10,41 metros sobre segundo con respecto a la componente en j. Con esta información logramos responder las preguntas que nos dan. Entonces, la primera, los componentes de la velocidad cuando la pelota toca el suelo son la velocidad final, como lo dijimos, es 7,71 metros sobre segundo con respecto al componente i, menos 10,41 con respecto a la componente j. El segundo, la distancia máxima en el eje horizontal es 15,42 metros y la altura desde que se le batió la pelota es h igual a 1,22 metros.